buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Buen día, María, ¿qué tal? Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes una mañana más. Hoy vamos a hablar sobre la situación de la mujer rural y los métodos anticonceptivos, sobre la implementación de la despenalización del aborto y en general si la mujer rural se ha independizado o no. En las zonas rurales, las dificultades para conseguir métodos anticonceptivos son mayores que en las zonas metropolitanas. Dentro de las posibles razones, puede deberse a que el número de clínicas y de farmacias es escaso, a la falta de recursos económicos necesarios y demás razones. Para saber más sobre ello, hoy, en Calidad de Vida, hablaremos sobre la anticoncepción en la mujer rural. Y para hablar de este tema, sobre la anticoncepción, sobre la interrupción del embarazo, sobre la mujer y el medio rural, hemos invitado a dos expertos conocedores del tema. A nuestro lado está el doctor Rafael Aguirre. Él es el responsable del programa de salud integral del Ministerio de Salud Pública. Y a su lado está la señora Raquel Gilmet. Ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay. O sea que vaya que tienen elementos para conocer sobre el tema. Muy buenos días a ambos. Muchas gracias por estar esta mañana entre nosotros. Inicialmente, doctor Aguirre, hay una gran diferencia entre la mujer del medio urbano y la mujer del medio rural respecto a la utilización, al alcance, a la cercanía que ella tiene con los métodos anticonceptivos. Bueno, buenos días. Sí, hay diferencias. Esas diferencias son de distintos tipos. Hay diferencias en cuanto a las necesidades que tiene una mujer que vive en el medio rural, sobre todo el medio rural profundo, alejado. Sí, el interior profundo. Alejado de los centros de salud, en cuanto al tipo de métodos anticonceptivos que utiliza. En el proceso de orientación que uno realiza en anticoncepción, orientación entendida en un proceso bidireccional, o sea, de intercambio de información entre el equipo de salud y ese individuo o esa pareja, se trata de elegir sobre todo aquellos métodos que sean más fáciles de usar para una mujer que está alejada de un centro de salud. Por ejemplo, ahí el uso del dispositivo intrauterino es un método que toma relevancia porque es mucho más sencillo de usar, no requiere una provisión continua de tener que ir a un centro de salud a buscar anticonceptivos o a utilizar preservativos. También hay diferencias en cuanto a lo cultural. Vivimos sin duda en una sociedad machista y muchas veces en el medio rural eso se marca aún más. Entonces, muchas veces el uso del método está vinculado a concepciones propias de la mujer, de la pareja y de ese medio que dificultan el acceso y el uso de los métodos anticonceptivos. Doctor, justamente la sociedad machista en el campo se refleja mucho más y muchas veces la mujer no se anima a tomar decisiones de este tipo, está más supeditada a la decisión del hombre. De repente en las ciudades la mujer está más emancipada, por así decirlo. Sí, sin duda. Yo creo que la sociedad uruguaya ha tenido cambios en esto y esos cambios se marcan mucho más en el área urbana porque la mujer está mucho más en contacto con la información, mucho más en contacto con sus pares, entonces como que los cambios van más rápido por ahí, aunque hay un cambio social digamos, en toda la sociedad. Pero hay dificultades, hay sobre todo en anticoncepción, donde hay métodos como el preservativo que tiene innumerables ventajas, pero son métodos que dependen mucho del uso del hombre, de la decisión del hombre de tomarlo, y ahí muchas veces la mujer, sobre todo la mujer rural, es rehén de, digamos, en el buen sentido de la palabra, de las decisiones de su pareja en cuanto a anticoncepción. Cosa que no se da, doctor, por ejemplo, en Montevideo, donde pesa más la opinión de la mujer, o en todo caso consensuado con la pareja. Ahí entonces en el medio rural pesa mucho la influencia del hombre en el método a elegir. Pesa más, yo creo que pesa siempre. Pesa siempre. Creo que pesa siempre, es más, cada vez más estamos buscando propender al uso del doble método, o sea, un método que la mujer lo controle, por ejemplo, anticoncepción oral, el uso del DIU, y también el preservativo porque agrega ventajas que hacen a la prevención de infecciones de transmisión sexual, obviamente aumenta la eficacia de los métodos, pero esa influencia del hombre y de la sociedad y de la cultura se da en todos lados. Quizá en el interior y sobre todo en la sociedad rural más profunda es donde más se marca, ¿no? También hay temas culturales
culturales. La mujer rural, el modelo de familia de la mujer rural, el paradigma de la familia de la mujer rural es distinto también que en el medio urbano. Nos vamos a ocupar más adelante. Claro que sí. Raquel, a la mujer rural le cuesta, hay una dificultad de accesibilidad, por así decirlo, tanto a una consulta con un médico, a la información, a tener algún método anticonceptivo para poder aplicarlo. Eso es una cosa que se vive profundamente, ¿no? Sí, buenos días a todos. Buenos días. Sí, absolutamente. Uno de las dificultades, por supuesto, es el transportarnos hasta donde está el medio de salud. Bueno, disculpen, estoy nerviosa. Las dificultades las tenemos desde la decisión de ir a buscar ese método anticonceptivo, como decía el doctor, decidirnos nosotras mismas, hablarlo con nuestros compañeros o con las parejas, es un tema muy difícil ya de tratar. Además, Raquel, supongo, perdón, ¿no?, que debe ser difícil hasta de ocultarlo. Si uno tiene la inquietud, se enteran de toda manera, porque digo, salir del lugar donde tú vivís para ir a un lugar alejado implica no estar. Esa ausencia, bueno, ¿por qué vas? ¿A dónde vas? ¿De qué se trata? Y todo eso pienso que de repente comienzan, claro, suma. Y hay que dar explicaciones y hay que si no se tiene, bueno, es uno de los cometidos de la asociación, el hecho de juntarnos una mujer con otra y conversar sobre eso, el acompañarnos en eso, también, pero también entre nosotras mismas nos cuesta hablar de esos temas, ¿no? De la anticoncepción, de la interrupción del embarazo, ni qué hablar. Doctor, ¿cuál es la realidad del Uruguay? ¿Son diferentes, por ejemplo, departamentos como Canelones o Colonia, donde hay muchos centros poblados importantes, ciudades de miles de habitantes? Le pongo un ejemplo, a un departamento como el de Salto, donde la única concentración importante es la propia capital, y ahí sí que hay interior profundo, doctor. Sí, es real esto, ¿no? Hay departamentos que tienen muchos centros poblados, muchos prestadores de salud. Muchos prestadores, policlínicas, hospitales. Colonia, Maldonado, Canelones, claro, son una realidad, y hay otros departamentos que la situación es mucho más compleja, sobre todo lo que hace al acceso, a la consulta y el acceso a los métodos anticonceptivos, al llegar a un lugar en donde le puedan proveer del método que ha elegido. En ese sentido se está intentando desde el Ministerio trabajar en dos líneas. Una es, sobre todo los equipos de salud, actualizarnos en lo que hace al proceso de orientación basado en la mejor evidencia posible, en las guías de la Organización Mundial de la Salud. Este año el Ministerio va a actualizar, ya tiene guías de anticoncepción y las va a actualizar. Y por otro lado, hay todo un proceso de fortalecimiento de la cadena de logística y de entrega de métodos anticonceptivos, de tal manera que en esas policlínicas bien chiquitas, en la última ramita del árbol asistencial, uno pueda contar con los insumos en tiempo y forma para poder utilizarlos. Pero eso igual no quita las dificultades que recién se mencionaban. Eso para muchas mujeres es un traslado. Disculpe, desde el punto de vista de lo que el Ministerio y los médicos ven. Ahora, desde el punto de vista de la mujer, deben haber un montón de carencias que a mí me gustaría preguntarle a Raquel. ¿Qué es lo que ustedes le pedirían, además de la accesibilidad? ¿Hay otras cosas que les pasan, por ejemplo, no sé, la dificultad para plantear los temas, por ejemplo, que son temas que tú decías que son difíciles hasta de conversar entre mujeres? Sí, por supuesto. Y el acceso también de la salud sexual de la mujer rural, porque hay un montón de situaciones, el consultar, me está pasando esto, me está pasando lo otro, dentro, así sea una jovencita, así sea una mujer en edad de reproducir, disculpe que lo diga de esa manera, o nosotras también, las grandes, ¿no?, que tenemos problemas, y llegar a que, como dice el doctor, llegar a esa policlínica y la persona está apta, está para acoger para acogerme, y poder conversar con esa persona, aunque sea, y el tema de la confidencialidad, ¿no? Porque eso también... ¿Qué tema, no? De la confidencialidad me parece que es importantísimo para desarrollar. Totalmente. Muy bien. Hay mucho más, obviamente, para hablar sobre la anticoncepción, sobre la interrupción del embarazo. Estamos haciéndolo sobre la situación de la mujer en el medio rural. De todo ello seguimos profundizando en el segundo tramo.